Hola a todo mundo, me da mucho gusto tener una vez más la oportunidad de ofrecerles mi apoyo con otro video sobre nomenclatura orgánica. En esta ocasión vamos a ver dos funciones que están muy relacionadas entre sí y que son de suma importancia en la vida económica e industrial de todo el mundo. Son los ácidos carboxílicos y los ésteres. Algunos opinan que las cosas se les complican bastante a la hora de darles nombre, pero verán que aquí todas sus dudas van a desaparecer, ya verán. Así que empecemos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que poseen uno o más grupos carboxilo. ¿Qué es un grupo carboxilo? Pues bien, es un carbono carbonílico, es decir, carbono con doble ligadura y el oxígeno, y unido a un oxidrilo o hidroxilo. La fórmula general, por lo tanto, de un ácido carboxílico será una cadena hidrocarbonada, un radical, cuyo carbono principal será un carbono carboxílico, es decir, carbonilo y oxidrilo. Esta representación es una fórmula desarrollada y he querido mostrarles estructuras más condensadas. Esta se utiliza generalmente en todas las fórmulas semidesarrolladas, y esta la he encontrado que de pronto la utilizan y al hacerla demasiado condensada generan confusión en aquellos que no están pues muy versados sobre química orgánica. Así que vayan ustedes acostumbrándose a observarla. Bien, aquí podemos analizarlo con un poquito más de detenimiento, porque es importante identificarla de una manera absoluta, si no vamos a tener siempre confusiones. Repetimos, aquí está una cadena, un radical, y el carbono inicial de esta cadena será un carbono unido con doble ligadura a un oxígeno. A esto ya hemos visto que se le llama grupo carbonilo. Pero este carbono tiene también su otra ligadura comprometida con un grupo hidroxilo o oxidrilo, que también se le llama. Por lo tanto, debemos saber que las cuatro oportunidades del carbono están comprometidas, uno con la cadena de donde proviene, otra con el oxidrilo y la doble ligadura con un oxígeno. En su fórmula ya condensada vendría a ser esta, es decir, este oxígeno y este OH es este. Precisamente el nombre de ácido carboxílico es la contracción de carbonilo y de oxidrilo. Entre las dos palabras forman la que le da nombre a esta función, es decir, carboxílico. Llevan siempre la palabra genérica ácido al principio del nombre, ya que este tipo de productos tienen un carácter ácido debido al hidrógeno que proporciona el carácter del grupo oxidrilo, le da el carácter ácido a esta molécula. A manera introductoria quiero analizar estas tres fórmulas, que son de los ácidos más pequeños, es decir, los que tienen menor número de carbonos. Aquí vamos a comenzar a ejercitar la nomenclatura. Para dar nombre a un ácido, según la YUCPA, lo primero que tenemos que utilizar es la palabra genérica ácido, ácido, ácido. Siempre debemos comenzar con la palabra ácido para darle nombre a un ácido carboxílico. Posteriormente vamos a analizar la cadena. En este caso, por ser tan pequeñas, será muy sencillo. Aquí tenemos un solo carbono, por lo tanto el prefijo será met, y como obviamente es un solo carbono, tendrá que ser su terminación an, metano, y la terminaremos precisamente con el sufijo oico. ¿Qué quiere decir esto? Que la nomenclatura YUCPA me dice hay que nombrar con la palabra genérica ácido al principio y terminar todo el nombre con el sufijo oico, no ico, oico, O-I-C-O.
Veamos el siguiente. Tiene 2 carbonos, palabra genérica ácido, 2 carbonos prefijo eta, una ligadura ano, etano, y la terminación o el sufijo oico. Será ácido etanoico. Este otro tenemos 3 carbonos, por lo tanto será ácido, prefijo 3 propa, y ligaduras sencillas ano y la terminación oico. Ácido propanoico. Los ácidos carboxílicos pueden contener más de un grupo carboxílico. Aquí en esta nomenclatura vamos a ver máximo hasta 2. La nomenclatura, por lo tanto, ¿cómo quedará? La YUCPA nos dice, como siempre, hay que identificar la cadena continua más larga posible, pero que contenga al carbono del grupo carboxilo o carboxílico. Y a este carbono siempre le daremos el número 1, es decir, aquí va a ser muy sencillo el dar numeración a este tipo de estructuras, porque siempre debemos comenzar con el grupo carboxilo. Ese será siempre el carbono número 1. Dicho compuesto recibe su nombre iniciando con la palabra genérica ácido, es decir, siempre debemos comenzar con la palabra ácido y después debemos señalar pues todas las características que tenga la cadena, ya sean ramificaciones, insaturaciones u otras funciones, y terminaremos con el sufijo oico. En el caso de tener 2 funciones, tendríamos que utilizar obviamente el prefijo di, por decir que hay 2 funciones carboxílico, y terminaríamos con el sufijo dioico. He aquí un claro ejemplo. Tenemos una cadena en donde tenemos 2 grupos carboxílicos al inicio y al final, o llamándolo de otra manera, en los extremos. Por lo tanto será ácido, tendremos que comenzar siempre con esa palabra, 2 carbonos y ligadura sencilla etano, y como tenemos 2 carboxílicos, diremos dioico, es decir, hay 2 veces la función carboxílica. Aquí tenemos una cadena de 4 carbonos, una cadena lineal, tenemos también en sus extremos la función carboxílica, y por lo tanto el nombre será ácido, 4 carbonos butano por ligaduras sencillas, y por las 2 funciones carboxílicas en sus extremos le pondremos dioico. Si ustedes se fijan, aquí no ha habido necesidad de poner marcar los números en donde se encuentran los carboxílicos. ¿Por qué? Pues porque obviamente si sabemos que me están dando aquí el nombre butano, estarán obviamente al principio y al final, estarán en el 1 y en el 4. Sin embargo, el nombre podría ponérsele ácido 1,4 butano dioico o ácido butano 1,4 dioico. También sería correcto. Vamos a ver nuestro primer ejemplo complicado. Creo que en todos estos videos los tengo acostumbrados en que mis ejemplos son un tanto extensos y con cierto grado de complejidad más del promedio, con la finalidad de que ustedes no permanezcan con ninguna duda. Cualquiera que tuvieran, yo he diseñado los ejemplos para que todas ellas salgan a flor a la hora de realizarlos. Veamos entonces, comenzamos con la cadena principal considerando al grupo carboxilo. Aquí también me preocupé por ponerla de la manera más condensada. Muchas personas que no están acostumbrados ven un CO2 y comienzan a pensar en el dióxido de carbono, aunque si vemos que es una estructura orgánica, pues un CO2 no tendría nada que hacer aquí. En realidad es el carbono con 2 oxígenos, uno carbonilo y el otro que pertenece al oxidrilo, como ya lo vimos en nuestras fórmulas más desarrolladas. Bien, aquí vamos a numerar la cadena principal considerando al carbono del grupo carboxilo como el número 1. Este va a ser nuestro número 1. Por lo tanto, se nos facilita tanto la elección de la cadena principal como el de la numeración.
Aquí vemos que tenemos al número 1 y nuestra cadena principal pues tendrá que ser esta, que es la más larga continua posible y que tiene 9 carbonos. Bien, una vez que ya tenemos localizado y numerada nuestra cadena, comenzamos a ver sus características. Vemos que son ligaduras sencillas, no hay ninguna otra función, no hay insaturaciones y solamente tenemos 2 arborescencias. Las arborescencias pues ya estamos acostumbrados a darles nombre, sabemos que tenemos que mencionarlas por orden alfabético. Todos esos detalles, aquellos que nos visitan por primera vez, les recomiendo que busquen el video de radicales al kilo. Está diseñado para que ustedes puedan darle nombre a todas las arborescencias de una manera lógica y además sepan ustedes cuál es el orden puntual alfabético. Por lo tanto, aquí ya solamente nos quedará el mencionar sus nombres. Tenemos entonces la palabra genérica ácido, con esa es con la que precisamente tenemos que comenzar, que iniciar. Después tendremos que en el carbono 6 tenemos un isopropil, en el 2 tenemos a un metil y en el 3 tenemos a un neopentil. Bien, pues solamente nos queda dar el nombre de la cadena principal, que si tiene 9 carbonos y obviamente tiene ligaduras sencillas, será nonano, y como tenemos a nuestra carbono carboxílico, pues tendremos que terminarlo con el sufijo-oico. Por lo tanto, el nombre será nonanoico. Como ven, en rojo he marcado la palabra genérica ácido, que es con la que se tiene que comenzar a dar el nombre, y el sufijo oico, con el que tenemos que terminar todo ácido carboxílico. Veamos otro ejemplo, un poquillo más complicado y con otra peculiaridad diferente a la de los otros. Aquí tenemos una estructura bastante larga y un poquito complicada. Debemos empezar eligiendo la cadena principal, pues aquí reconocemos que tenemos un ácido carboxílico, también lo he querido representar de manera condensada, pero si nosotros nos fijamos y queriendo contar y buscar la cadena principal, analizando vemos que nos encontramos una vez más a otra función y que coincide también que es como un ácido carboxílico. Por lo tanto, nuestra cadena principal pues ya no nos representa ningún problema, porque por fuerza tendrá que ser la que contenga a las 2 funciones, es decir, esta en este extremo y esta otra aquí. Ahora bien, tenemos que pasar a la numeración. Podríamos pensar que podría ser indistinto comenzar en cualquiera de los dos, sin embargo, siempre hay que estudiar las características de la cadena para comenzar a numerar. Aquí vemos que son solamente ligaduras sencillas, así que dentro de la cadena no tendremos ningún problema para la numeración. Sin embargo, afuera obviamente tenemos nuestras arborescencias y por lo tanto un criterio que ya tenemos desde los inicios de los alcanos, tenemos que nombrar a partir del extremo de donde se encuentre la primera arborescencia. En este caso será de izquierda de arriba hacia abajo. Así, de esta manera vemos que tenemos 7 carbonos. Pues bien, ahora debemos arborescencias, y en este caso vemos que tenemos un metil y que tenemos a un isopentil. Por lo tanto, comenzaremos dando el nombre con la palabra genérica ácido. Eso no se nos debe olvidar nunca. Posteriormente, nombrar a nuestras arborescencias. Tenemos al 3-isopentil, tenemos al 2-metil, y
finalmente tenemos que si son 7 carbonos tenemos un heptano, y aquí quise poner el 1,7 dioico precisamente para mencionar que están en el carbono 1 y en el 7 y que corresponden al prefijo di antes del sufijo oico. Es decir, estoy diciendo que hay 2 ácidos carboxílicos dioico y que están en el carbono 1 y en el 7. Sin embargo, el nombre correcto también puede ser heptano dioico sin el 1 y sin el 7. ¿Por qué? Porque es obvio que deben estar en los extremos, y si ya comenzamos con el prefijo heptano, que quiere decir 7 carbonos, pues tendrán que estar en el 1 y en el 7. Ambas nomenclaturas son correctas. Vamos a ver una que tenga insaturaciones, es decir, hemos visto ya algunas que tienen las arborescencias y que tienen dobles funciones. En este caso vamos a tener a esta cadena que tiene insaturaciones a lo largo de ella. Veamos cuál sería su cadena principal. Como siempre debemos comenzar por el carbono carboxílico, y aquí se nos facilita aún más la designación de la cadena principal, porque ya nada más es seguir todo el camino donde nosotros encontremos insaturaciones. El segundo paso obviamente pues es el numerar. Ya sabemos que nuestro carbono número 1 será el carbono carboxílico, ahí también es otra facilidad adicional. Y al numerarla nos encontraremos que tenemos 16 carbonos a lo largo de toda la cadena. Solo nos queda identificar a nuestras arborescencias y comenzar con la palabra genérica ácido para darle nombre a esta estructura. La primera que nos encontramos por un alfabético será el 3-secbutil. Después tendremos a 2 dietiles, 4 y en el 8, y posteriormente tendremos en el 9 a un isopentil, por ser 5 carbonos. No nos queda más que dar el nombre a nuestra cadena principal, viendo que tiene 16 carbonos. Comenzaría con el prefijo hexadeca y tendríamos que señalar las ubicaciones de las dobles ligaduras, el 2, el 9 y el 15, y como son 3 dobles ligaduras tendríamos que utilizar el prefijo trieno. Por lo tanto nuestro nombre quedaría 2,9,15 hexadeca trienoico, siempre con la terminación oico. Comenzar con la palabra genérica ácido y terminar con el sufijo oico. Repito, otra manera de nombrarlo es poner los números intermedios, hexadeca, que quiere decir los 16 carbonos, las posiciones 2, 9 y 15, que son donde se encuentran las dobles insaturaciones. Estos 3 numerales deben corresponder al prefijo que me indica cuántas veces se repite la insaturación, que son 3, 1, 2 y 3. Y el eno, pues obviamente porque es una doble ligadura y la señalamos con el sufijo eno. Por lo tanto, el nombre es hexadeca 2,9,15 trienoico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Pues bien, ahora ya vamos con los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol, en los cuales un grupo orgánico, simbolizado por R', reemplaza un átomo de hidrógeno del ácido. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos al ácido etanoico, aquí como lo vemos, este es el carbono carbonílico y con un oxidrilo es el carbono carboxílico, por lo tanto tenemos un ácido carboxílico. De 2 carbonos es el ácido etanoico.
lo hacemos reaccionar con un alcohol, en este caso de 3 carbonos será el propanol, y vemos como aquí el mecanismo de reacción me dirá que el grupo oxidrilo y el hidrógeno del alcohol me va a formar agua y me va a dar como resultado también a un éster. Aquí lo importante es ver precisamente que este ácido de origen aquí está, y que precisamente este hidrógeno, que era el hidrógeno del oxidrilo del ácido, va a ser reemplazado ¿por quién? Por el resto del radical del alcohol. Recuerden que el alcohol se dio su oxidrilo, oxígeno e hidrógeno. El ácido se dio su carácter ácido, que es el hidrógeno, para formar agua, y se va a formar el éster. Aquí tenemos al propano, es decir, al radical que formaba al alcohol. De esta manera es que se forma un éster. De una manera más condensada, aquí vemos a un ácido carboxílico, es decir, el oxidrilo, el carbonilo, y para que precisamente pase a ser un éster, lo único que vemos de diferencia es que este hidrógeno salió y en lugar de él entró otro radical, un radical anexado. Por lo tanto, hay que tener a la hora de dar nombre o reconocer a un éster en cuenta quién es la cadena anexada y quién es la cadena del ácido de origen. Aquí tenemos unos ejemplos básicos. Aquí tenemos los nombres comunes que para nomenclatura trivial, tanto de ácidos carboxílicos como de ésteres, está verdaderamente muy florida, hay de todos colores y sabores, así que realmente siempre tenemos que ubicarnos con la nomenclatura de IUPAC para poderlo reconocer y realizar pues obviamente la estructura. A partir de los nombres triviales pues no podríamos hacerlo. Bien, ¿cuál es la nomenclatura que manda la IUPAC para los ésteres? Vamos en primer lugar a quitar la palabra genérica ácido. ¿Por qué? Porque deja de ser un ácido para pasar a ser un éster. Entonces la palabra genérica ácido ya no existe. Y el sufijo oico que utilizábamos para los ácidos ha sido reemplazado precisamente por la terminación ato, que se la vamos a poner al radical o a la cadena del ácido de origen. Después de haber hecho esto, agregamos la preposición de y terminamos con el nombre del radical anexado. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el carbono, que se ve que con este oxígeno forma mi carbono carbonilo, y este oxígeno está unido al carbono y estaba unido al hidrógeno, que ya no está más y que lo sustituyó el CH3. Por lo tanto, siguiendo la estructura que les había yo comentado, vamos a nombrar originalmente era el ácido metanoico, si hubiera tenido aquí un hidrógeno. Por lo tanto, le quitamos el ácido y el sufijo oico y entonces pasará a ser metanoato, seguido de la preposición de, y terminaremos con el nombre del radical anexado, metilo. El siguiente, todos los demás siguen la misma pauta. Veamos por ejemplo butanoato de etilo. Aquí vemos que este carbono está unido con este oxígeno como doble enlace. Ustedes deben razonar, y ya con todos los conocimientos que hemos visto en nuestros videos, recuerden que el carbono tiene 4 opciones de enlace, que puede utilizarlas de manera simple, doble o triple, pero siempre va a tener solamente 4 opciones de enlace. Por lo tanto, basta con contarlas. Este carbono, junto con este otro radical, pues es obvio que debe estar, por llamarlo de alguna manera, comprometiendo una de sus ligaduras con todo este radical. Le quedan 3.
como está unido a todo el resto, tiene que tener una con este oxígeno, porque el oxígeno recordemos que también tiene solamente dos, porque este oxígeno en la otra la tendría que comprometer con este radical. Por lo tanto, este carbono ya tiene una y dos. Las otras dos restantes pues tendrá que comprometerlas con las dos de este oxígeno, y por lo tanto este sería el carbono carbonilo, es decir, el carbono unido con doble enlace a este oxígeno. Por lo tanto, el radical del ácido de origen va a ser este. ¿Cuántos carbonos son? También aquí he querido poner otro tipo ya de representación para que ustedes se acostumbren a representaciones un poco más condensadas. Aquí tenemos 1 con este carbono. Aquí este 2 indica que este CH2 se repite 2 veces. Llevamos 3. Y con este último CH3 tenemos 4 carbonos en esta cadena. Por lo tanto, y todos obviamente, si nosotros contamos los hidrógenos, sabremos que todas las ligaduras fueron sencillas. Por lo tanto, tenemos un butano. Lo debemos terminar con ato porque le quitamos el oico, butanoato, seguido de la preposición de, y terminamos con el radical anexado, que son 2 carbonos y que será el prefijo et, y como radical será etilo. Por lo tanto, su nombre será butanoato de etilo. Entonces, la nomenclatura de los ésteres está relacionada directamente con la de los ácidos carboxílicos y alcoholes de los que derivan. Es necesario reconocer de dónde provienen. Vamos a verla detenidamente. Vamos a identificar primero la cadena principal a partir del ácido del que proviene, como ya lo hicimos en estos pequeños ejemplos que les acabo de mencionar. Posteriormente, vamos a numerar la cadena a partir precisamente de ese carbono carbonílico. Es importante saber que nuestra nomenclatura va precisamente a comenzar a partir del carbono carbonilo. Es decir, ese será el número 1. Después comenzamos a nombrar las arborescencias a lo largo de la cadena, y al final mencionaremos todas las características que haya a lo largo de la cadena principal, como insaturaciones u otras funciones, y terminaremos con el sufijo ato, seguido de la preposición de, y finalmente el nombre del radical anexado con la terminación hilo. Por lo tanto, aquí la clave, como ustedes ven, es precisamente el de identificar al famoso carbono carbonilo, porque ese va a ser el carbono que va a iniciar a la cadena principal y que será el carbono del ácido carboxílico de origen. Veamos un ejemplo detenidamente, más largo que los que acabamos ahorita de mencionar, que estaban muy condensados. Número 1, vamos a identificar a la cadena principal. ¿Cómo le hacemos? Pues por aquí tenemos que analizar a toda la estructura, y obviamente nuestra atención estará alrededor de esta zona, que es precisamente el carbono con 2 oxígenos. Tenemos que identificar si este carbono es el carbono carbonilo o es este. Vamos a analizarlo aquí. Si nosotros pensáramos que fuera este ya tiene 2 hidrógenos, uno con esta parte de su propia cadena, y este con este oxígeno. Por lo tanto, este no está enlazado con doble enlace a ningún oxígeno. Así que no nos queda más que este carbono, que es el único que puede estar enlazado con doble enlace a este oxígeno. Por lo tanto, este es la cadena del ácido carboxílico de origen. Por lo tanto, mi cadena principal no me queda otra más que designarla de esta manera. Bien, ahora tenemos que enumerarla. Eso no nos representa mayor problema. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el carbono carbonílico va a ser nuestro carbono número 1. Por lo tanto, si comenzamos a numerar, el número 1 tendríamos que ponerlo aquí. Y ya solamente nos quedaría numerar
al resto de los carbonos de nuestra cadena principal, que en este caso son 6. Como ven, hasta este momento hemos centrado toda nuestra atención solamente sobre la cadena del ácido carboxílico de origen, que ¿cómo lo supe? Porque primero identifiqué que este carbono fuera el carbono carbonilo. ¿Cómo lo identifiqué? Pues precisamente desglosando las ligaduras empleadas de cada carbono. Bien, ahora que ya tenemos identificada y numerada nuestra cadena, vamos a ver qué arborescencias tenemos. Vemos que tenemos 4 arborescencias y vemos que en el 2 tenemos a un etil, en el 3 tenemos a un isopropil y en el 3 y el 4 tenemos a 2 metiles, por lo tanto será 3,4 di, son 2 metiles, dimetil. Ya tenemos identificadas y nombradas nuestras arborescencias. Ahora vamos a nombrar a nuestra cadena principal. ¿Cómo la vamos a nombrar? Recordando que quitamos el oico del ácido de donde vino y lo vamos a sustituir por el sufijo ato, seguido de la preposición de, y por último el nombre de nuestro radical anexado con la terminación hilo. ¿Cuál será el nombre? 6 carbonos, hexano, por ser las ligaduras todas sencillas, hexano, ato, la terminación ato por ser un éster, seguido de la preposición de y el nombre del radical anexado, que en este caso es un neopentilo, 5 carbonos, neopentilo. Repito, aquellos que todavía no dominen el nombre de los radicales alquilo, visiten nuestro video de radicales de alquilo y podrán así disipar todas sus dudas. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta estructura. No se acostumbren, como hasta ahorita hemos visto, y muchas de las personas siempre piensan que el radical anexado siempre debe estar del lado derecho. Diseñé este ejercicio precisamente con la finalidad de demostrarles que no siempre puede estar del lado derecho el radical anexado. ¿Cómo lo vamos a identificar aquí? Centramos nuestra atención sobre esta zona otra vez y comenzamos a desglosar pues otra vez a nuestros carbonos. En este caso vemos otra vez este carbono tiene 2 hidrógenos y aquí, esta ligadura con este otro carbono ya tiene empleado a 3. Por lo tanto, la única que le queda tendrá que estar unida a este oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que este no es nuestro carbono carbonilo. Nuestro carbono carbonilo solamente puede ser este. Y en este caso, esto nos dice que la cadena del ácido carboxílico de origen está del lado derecho y que es toda esta. Por lo tanto, busquemos nuestra cadena principal ya sobre el radical del ácido carboxílico de origen y vemos que es esta. También me propuse otra vez utilizar una representación un tanto sintetizada. Aquí vemos que hay 3 veces CH2, quiere decir que estos CH2 con ligaduras sencillas se repiten 3 veces a lo largo de esta cadena. Por lo tanto, nosotros tenemos más carbonos de los que podrían contabilizar sin fijarse en este subíndice 3. Nuestra numeración comenzará siempre por el carbono carbonilo, que es este, 1, y nos daremos cuenta que aquí tenemos del 4 al 6, porque se están repitiendo 3 veces este CH2. Entonces aquí tenemos el 1, el carbono 2, el 3, y aquí tendríamos del 4 al 6, y terminaríamos con el carbono 7. Bien, ¿qué nos toca? Identificar, obviamente,
una vez ya nuestra cadena principal y nuestra numeración, nos toca poner el nombre de nuestras arborescencias. Tenemos que en el carbono 3 tenemos un etil, en el mismo carbono 3 tenemos un terbutil, etil, 2 carbonos, terbutil, 1, 2, 3, 4 carbonos, carbono terciario, por eso es terbutil. Y ya nada más nos queda poner el nombre de la cadena principal, que como habíamos visto era de 7 carbonos, por lo tanto será un heptanoato. Heptano, ¿por qué? Porque todas son ligaduras sencillas, heptano, y como es un éster, terminará con el sufijo ato, seguido de la preposición de, son los requisitos en rojo de los ésteres, y mencionando el nombre de nuestro radical anexado, que en este caso es un neopentilo. Por lo tanto, el nombre completo será 3-etil, 3-terbutil, heptanoato de neopentilo. Veamos un ejemplo más. En este caso ya estamos anexando peculiaridades adicionales a nuestra cadena. En este caso vemos una insaturación e incluso también vemos a un halógeno. ¿Cómo darle nombre? Bueno, pues como siempre tenemos que identificar nuestra cadena principal, que ya vemos que el ácido carbonilo por fuerza tendrá que ser este es imposible, ya tiene sus 4 ligaduras, no puede ser el carbono carbonilo. Después tendremos que numerarlo a partir del ácido de origen, es decir, del carbono carbonilo. Aquí tenemos el número 1 y vemos que en este caso tenemos 7 carbonos. Bien, cadena principal identificada, numeración hecha. Nos toca identificar nuestras peculiaridades de nuestra cadena, en principio nuestras arborescencias, así que tendremos que localizarlas y mencionar los numerales en donde se encuentran. Recordemos que las primeras que tenemos que mencionar siempre serán los halógenos, y en este caso nuestra estructura cuenta con uno de ellos. Por lo tanto diremos 6-fluor, posteriormente diremos 4-isobutil, son 4 carbonos, una terminación tipo iso, 12H3 en el penúltimo carbono, 4-isobutil, y después el nombre de nuestra cadena principal, que serán 7 carbonos, el prefijo es hepta, pero hay que recordar que tenemos una doble insaturación, una insaturación doble en el carbono 5, por lo tanto tendremos que marcarlo y decir que tenemos un 5-heptenoato. Fíjense cómo aquí estamos haciendo mención de la insaturación, ¿no? Pero siempre utilizamos nuestro sufijo ato porque no deja de ser un éster. Y vean en dónde lo estamos colocando. Si hubieran sido ligaduras sencillas sería heptanoato, pero en este caso tenemos una doble ligadura, es heptenoato. Y aquí marcamos el carbono en donde se encuentra la insaturación. Y no nos resta pues más que dar el nombre de nuestro radical anexado, que es este que tiene 5 carbonos y que no nos representa pues mayor problema, ya que es un terpentilo. Bien, creo que todos los ejercicios han sido diseñados para que ustedes no les asalten más dudas o al menos las menos posibles cuando vean algún problema al que tengan que enfrentarse. Y pues nos queda más que mencionar un poquito acerca de las características de estas dos funciones,
como tiene que ser siempre, como hemos venido haciendo en todos nuestros videos, para que conozcan un poquito sobre ellos. Los ácidos carboxílicos, habría que decir que son unos productos muy reactivos. Aquellos con un solo grupo carbonilo y generalmente de cadena lineal se les llama ácidos grasos. Los ácidos carboxílicos son de los compuestos orgánicos más importantes, sobre todo por ser el origen de muchos productos más. Por ejemplo, reaccionan con alcoholes para producir ésteres, con amoníaco forman amidas, con cloruros de fósforo se obtienen halogenuros de acilo, y así podría mencionar muchas de sus formas de reaccionar y de producir nuevas estructuras. Las sales de los ácidos monocarboxílicos, de hecho, son lo que conocemos como jabones, es decir, el jabón se deriva del procesar un ácido monocarboxílico. De esta manera, tenemos en claro la gran importancia de los productos de esta función. Realmente nos tomaría horas el mostrar todas las posibilidades que se tienen de sacar provecho de ellos. Rápidamente podemos mencionar al ácido etanoico, más conocido como acético, que algunos conocen solo su consumo en el sector alimenticio, pero sus mercados son muchísimos, desde el sector salud hasta el de los plastificantes, polímeros y resinas. El ácido cítrico es un producto muy utilizado en el sector alimenticio y en muchos otros. La lista es larga, aquí les dejo entonces un poco más de información para aquellos que quieran tener un punto de partida para conocer más acerca de estos maravillosos productos. Veamos ahora los ésteres. Los ésteres son muy abundantes en la naturaleza, siendo componentes, llamémoslo así, principales de numerosos aromas florales y frutales, lo mismo que de sabores. Tenemos al acetato de etilo, que es un aroma de manzana, el butirato de etilo, que nos da un aroma de piña, o el acetato de isoamilo, que nos resulta en un aroma de plátano. Y así hay muchísimos productos de saborizantes y de fragancias. Las grasas y los aceites son ésteres de ácidos monocarboxílicos con la glicerina, de aquí que también se les llama glicéridos. La mayor parte de los ésteres son líquidos, incoloros, insolubles en agua y más ligeros que ella. La hidrólisis de los ésteres en medio alcalino nos lleva a una reacción que se llama saponificación y que, como ya dijimos cuando hablábamos de los ácidos, es el proceso por el cual obtenemos los jabones. Bien, como habíamos dicho, sus mercados también son muy amplios, aunque muchos los ubican principalmente en la fabricación de perfumes y en la industria de los saborizantes artificiales, la cual es sumamente importante, eso no tiene duda. Basta con ponerse a pensar en todas las fragancias y bebidas con sabor que nosotros consumimos. Pero además son indispensables también en otros mercados, como el del sector salud, donde se pueden producir o formular medicamentos analgésicos, en el de resinas sintéticas y sus plastificantes, productos tan importantes como los acetatos de vinilo y de celulosa, en la elaboración de lacas, tintes, pinturas, en el de aromas también artificiales y aditivos alimentarios que ya habíamos comentado, están los benzoatos, que son conservadores de alimentos, también como habíamos dicho anteriormente, los butanoatos y butiratos nos dan fragancias y olores. También los encontramos en la fabricación de polímeros, desde fibras sintéticas hasta los poliacrilatos,
que se usan en recubrimientos, en adhesivos, en pinturas. Y por si fuera poco, de otras industrias yo podría hablar acerca del mercado de los energéticos en la sustitución del diésel de origen petrolero, ya que a partir de aceite vegetal quemado, usado, el que se usa en la cocina normalmente, a partir de él se puede obtener el biodiesel, que es un producto que nos ayuda a contaminar menos, tanto en el momento de utilizarlo en los vehículos como en el de impedir la contaminación de las aguas y del suelo por el aceite de desecho que nosotros tiramos normalmente, producto de nuestras cocinas y de nuestras cocción. En fin, espero que toda esta información les ayude por lo menos para iniciar una investigación más profunda acerca de los productos que tienen esta función química. Espero que continúen consultando estos videos sobre química orgánica y sobre todo que les sean de provecho, porque esa es la gran finalidad. Me despido por ahora saludándolos con afecto. Nos vemos pronto. Gracias.